Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a The Week, el espacio que tenemos juntas y juntos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Sabemos que muchos de ustedes ya nos conocen. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en los últimos días pasamos la barrera de 20,000 seguidores en Instagram, lo cual nos hace muy felices. Si usted nos escucha cada semana, ve nuestro contenido en redes sociales y aún no se suma a nuestra comunidad de donantes, le invitamos a hacerlo ingresando a www.patreon.com/lauratica o puede hacernos un simple móvil al 8607-6470. Su colaboración es vital para seguir en contacto y hacer crecer cada vez más nuestra comunidad. El episodio de esta semana está un poquito cargado. Hablaremos sobre los problemas de suministro de agua en Atillo, retomamos la huida del ex ministro de Obras Públicas y Transporte Luis Amador y cómo se gestó la contratación de MECO para arreglar la pista de aterrizaje en Liberia y la necedad del gobierno con la venta del Banco de Costa Rica, entre otras cosas. Iniciemos. Empezamos por retomar los últimos acontecimientos de la novela Chávez Amador. La semana pasada, el ex ministro de Obras Públicas y Transportes apenas se enteró de que fue destituido por supuestamente favorecer a MECO con la contratación de los arreglos en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, salió corriendo del país. Todo sucedió en menos de 24 horas. El 14 de marzo por la tarde envió un video en el que decía que él no tuvo nada que ver con esa contratación. Anunció que se iba en exilio voluntario para evitar los tentáculos del mal, así de patético como lo oyen, y también anunció que volvería en 2026 para ser candidato presidencial. Literalmente, el 15 de marzo, Amador salió corriendo. Basta ver el video de Teletica de cómo el ex jerarca camina a paso acelerado arrastrando 3 grandes maletas sin dar declaraciones. Pero ahí viene el plot twist de esta primera temporada. Minutos después de ingresar al aeropuerto Juan Santamaría para tomar un avión que lo llevara a Canadá, la fiscalía abordó a Amador. Le dijo: suave, papito, usted sabe que tiene una investigación penal por este tema desde enero de este año. Lo llevó a una salita aparte, le revisó sus tiliches tal cual alerta aeropuerto y le secuestró el teléfono celular, un reloj inteligente, una tablet, una computadora y 2 llaves mayas. ¿Quién carajos usa llaves mayas en 2024? Solo él. El secuestro se da para proteger información que podría servir como evidencia en la investigación. Luego de eso vimos otros videos de Amador subiendo deprisa las escaleras de un avión en media pista y se marchó. Y a su vida le llamó autoexiliar. Y dejó a todos sus fans como idiotas. ¿Cuándo volverá? No lo sabemos. ¿Se presentará a dar declaraciones ante la Asamblea Legislativa? Él dice que sí, pero tendremos que verlo. ¿Colaborará con la Fiscalía? No lo sabemos, pero tenemos todos los indicios para pensar que no, pues por algo salió corriendo. Ahora, hablemos un poquito del caso en sí. Vamos a la contratación de la pista. ¿Cómo se ejecutó la contratación? ¿Quiénes participaron en esta trama? ¿Por qué el gobierno incluyó la obra en una declaratoria de emergencia? ¿Y qué sigue ahora? Lo primero que debemos mencionar es que esa contratación se ejecutó a través de la Comisión Nacional de Emergencia, gracias a la firma de un decreto ejecutivo para atender los daños provocados por la tormenta tropical Bonnie. ¿Se acuerdan? Esa medida permitió evadir la fiscalización previa de la Contraloría General de la República. Esto es un punto importantísimo para algo que ahorita les cuento. ¿Cómo lograron eso? Atención, que aquí vienen 2 preguntas claves para entender esta trama. ¿Quiénes firman ese decreto ejecutivo? Rodrigo Chávez Robles, el presidente de la República, y Natalia Díaz Quintana, la ministra de la Presidencia. ¿Cuándo firman ese decreto ejecutivo? El 21 de junio de 2023, casi un año después de la emergencia. Recordemos que Bonnie impactó el país entre el 1 y el 3 de julio de 2022. El presidente y su ministra firmaron un primer decreto el 12 de julio de 2022, en el que incluyeron la atención de 12 cantones y 4 distritos afectados. Entre esos cantones no estaba Liberia, pues no se detectaron daños que atender. Entonces, ¿por qué un año después Chávez y Díaz firman un decreto ejecutivo de emergencia en el que ahora sí incluyen a Liberia? La versión oficial, incluida en el propio documento, es que las lluvias perjudicaron la pista,
redujeron su vida útil y era necesario repararla para no cerrar el aeropuerto. Pero si revisamos la cadena de hechos que llevó a la firma de ese decreto, la legislación y varios documentos públicos, comprobaremos que esa no es la verdad. Para empezar, el gobierno utiliza en el decreto ejecutivo, firmado en junio del año pasado, los registros generales de las lluvias que cayeron en Liberia entre el 1 y el 3 de julio de 2022, los días en que Bonnie tocó el país. El documento afirma que se contabilizaron entre 125 y 153 milímetros de lluvia el 2 de julio de 2022, y que eso aceleró el deterioro de la pista y redujo su vida útil. Ante esa situación, añade que es necesario repararla de emergencia para evitar el cierre de la terminal aérea y no perjudicar la actividad turística en el país. Pero existe una gran trampa en esos datos de precipitaciones. Si miramos el boletín meteorológico de julio de 2022, emitido por el Instituto Meteorológico Nacional, veremos que la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto Daniel Oduber Quirós registró lluvias mucho menores a los señalados en el decreto ejecutivo firmado por Chávez y Díaz. El 2 de julio, esa estación midió poco más de 50 milímetros de lluvia, lo cual no es un evento extraordinario. Por ejemplo, el 13 de julio se presentó una cantidad de lluvia similar. Ese asunto ha sido señalado por varios medios de comunicación y el lunes pasado, el diputado Francisco Nicolás se lo reiteró a Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. Sin embargo, no aclararon que esas mediciones de precipitación se dieron en el norte de Liberia, ni a balazos. Agregaron ahí en el decreto dónde era que tenía que hacerse el registro. El aeropuerto per se tiene su propia estación meteorológica. Ese era el dato medular que había que registrar, pero no les convenía para montar el tema, simplemente para montarlo. Porque ahí, esa misma fecha, el 2 de julio del 22, la estación reporta poco más de 50 milímetros de lluvia, y el 1 de julio reporta casi 10 milímetros, y el 3 de julio, 1 milímetro. Y claro, todos conocemos nuestra querida y apreciada Liberia y sabemos que una cosa es la parte montaña al norte y otra cosa es la parte en el aeropuerto. La comisión ha dicho que utilizaron registros generales de lluvias porque el decreto ejecutivo firmado por Chávez y Díaz incluía a todo el cantón y no solo la zona del aeropuerto. Pero, adivinen, la única obra que se ejecutó después del decreto fue la rehabilitación de la pista. Eso no lo decimos nosotros. Picado mismo lo admitió frente a los diputados el lunes pasado. Usted nos está diciendo que las incorporaciones se hacen por territorios, por cantones, no se hacen por obras. Aparte, en este caso de esta incorporación del cantón de Liberia, aparte del aeropuerto, ¿qué otras obras se incorporaron en Liberia? Cuando se hace la ampliación del decreto, hay 2 meses adicionales para que otras instituciones puedan hacer la incorporación en el plan general y no hubo incorporaciones adicionales. Es decir, no hay, inclusive, con la ampliación que se hace en un año en el cantón de Liberia, la única obra que se incorpora es el aeropuerto. Sí, señor. Entonces, si llovió tanto en Liberia durante Bonnie, ¿por qué no se incluyó ese cantón en el decreto de emergencia original? ¿Por qué hasta un año después? ¿Por qué se usaron los datos de precipitaciones de forma conveniente? Además, un criterio de la Dirección General de Aviación Civil declaró que no existe nexo de causalidad entre la tormenta tropical Bonnie y los daños en la pista, pues los problemas se remontan a 2015. No se puede técnicamente sostener que exista un nexo causal entre el deterioro indicado en el documento que se está tramitando ante la Comisión Nacional de Emergencias, derivada de la tormenta tropical Bonnie, y la reducción de 2 años de la vida útil de los pavimentos. Expresaron 7 funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil en agosto de 2023, 2 meses antes de que se iniciara la polémica contratación de los arreglos de la pista. La causa es sumamente importante porque el artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo exige que debe haber un nexo entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños provocados. La Comisión Nacional de Emergencias afirma que ellos no conocían el criterio de aviación civil y señalaron a Amador
y Fernando Naranjo, exdirector general de Aviación Civil, como las personas que establecieron una relación entre la tormenta y los daños. Todo este despelote está empezando. De seguro tendremos que volver a él en las próximas semanas. Por ahora hay investigaciones penales abiertas contra Amador, Chávez, Díaz, Picado y podrían saltar otros nombres en las próximas semanas. Además, la Asamblea Legislativa ya inició comparecencias y la gente ya empezó a soltar la sopa. Uno de ellos es el mismo Picado, que el lunes pasado contradijo al presidente y aceptó que la Comisión Nacional de Emergencias sí participó de la elaboración de los términos de referencia de la famosa contratación que, según Chávez, se hizo a la medida de MECO. Y aquí hay algo a lo que debemos ponerle mucha atención. El actuar de este gobierno es intentar evadir los controles para todo lo que hace. Lo hizo con la revisión técnica, con la pauta publicitaria, con Ciudad Gobierno, con los escáneres y lo intentó hacer con la venta del BCR en el proyecto de ley anterior que propusieron. Procesos sin concurso. Escogencias a dedo. El semanario Universidad dijo esta semana, en un gran brete del periodista Mario Bermúdez, que el gobierno aumentó un 50% las declaraciones de emergencias en apenas 2 años de gestión. Indica la nota que Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado firmaron 4 decretos. En total, Chávez lleva 6 hasta el momento. Y no es como que tengamos una pandemia encima. Y el problema con esto es que una declaración de emergencia permite saltarse controles de supervisión de cómo se contrata, a quién se contrata, por cuánto se contrata. Como vimos que ya pasó con esto de la pista. No es casualidad que Chávez esté haciendo esto. Y como si fuera poco, la Asamblea aprobó un préstamo por $700 millones. ¿Adivinen con quién? Con el BCE, de los cuales alrededor de 230 se usarán para construir obras de emergencia. El resto le tocará al BCE gestionar las contrataciones, pero ya vimos que eso no es seguridad de nada porque pueden amañar contratos como parece que lo hicieron con Bulgarelli. ¿Por qué Chávez quiere evadir controles? Yo la respuesta la tengo clarísima y para mí es que quieren hacer negocios con su gente, con sus amigotes o con sus financistas de campaña. Ya ustedes saben que aquí no nos andamos por las ramas y nos gusta llamar las cosas por su nombre. Esta semana, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, inició una nueva operación chantaje. Dijo que si los diputados no aprueban la ley para vender el Banco de Costa Rica, tendrán que decirle a la población que no hay dinero para la inversión social. Literalmente, Acosta dijo lo siguiente: si la decisión de los diputados es no aprobarlo, entonces vamos a tener que actuar en consecuencia y decirle a la gente no se pudo vender y no tenemos el espacio para acometer el gasto social. Ha sido más carebarro. No es el primer intento del Poder Ejecutivo por vender el Banco de Costa Rica. El lunes pasado presentaron el tercer proyecto de ley en esa línea. Los 2 anteriores fracasaron en el trámite legislativo. En este nuevo intento, el gobierno propone que el banco se venda en 900.000 millones de colones e invertir el 100% de ese monto en el pago de deuda pública, lo cual generaría, según ellos, ahorros en el pago de intereses que permitirían invertir hasta 60.000 millones de colones más por año en programas sociales. El texto anterior proponía crear con el 5% de la venta un fondo de reserva social que sería administrado por el Ministerio de Hacienda. En el texto anterior también proponía vender el capital accionario del Banco de Costa Rica en tractos. Ahora sería una sola vez. Independientemente de cómo se haga la venta, lo que debemos preguntarnos es qué hay detrás del interés tan fuerte del gobierno en vender una entidad financiera sólida que contribuye al régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte, a otorgar préstamos a estudiantes universitarios o a la atención de emergencias. Y es que el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica deben aportar por ley sobre sus utilidades el 15% al régimen del IBM, el 10% al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el 5% a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación y el 3% a la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Quién o quiénes están detrás del negocio de comprar el Banco de Costa Rica? ¿Será el banquero que contribuyó a la campaña electoral de Chávez? Les mantendremos informados de qué pasa con este asunto. Continúan, como hemos reportado desde hace semanas, los problemas con el suministro de agua en la gran área metropolitana.
Esta semana, vecinos de Atillo, hartos de pasar días sin servicio o con frecuentes interrupciones, se lanzaron a las calles a protestar y bloquearon en varias ocasiones Circunvalación. El lunes anterior, Fuerza Pública detuvo a 9 personas por interrumpir el tránsito. Pero sucedió algo muy extraño en este tipo de casos. Los oficiales llegaron al sitio y arrestaron a personas específicas. Algunos de ellos ni siquiera estaban bloqueando la vía, sino que son dirigentes comunales que han participado de reuniones con autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. ¿Cómo obtuvo la policía esos nombres? ¿Por qué llegó a buscarlos directamente? Las respuestas no están claras. Ante una pregunta del periodista David Chavarría del medio de comunicación Interferencia, el presidente Chávez dijo que la fiscalía le ordenó a la policía detener a esas 9 personas. La respuesta de las autoridades fue arrestar a 9 líderes de esta comunidad, o por lo menos detenerlos. ¿Usted como presidente cree que esta es la mejor respuesta a personas que están reclamando algo tan vital como el agua? Uy, don David, usted no estaba trabajando tanto como dice. Si hubiera estado trabajando tanto como dice, sabría que el Poder Judicial, en respeto del artículo 22 de la Constitución Política, que garantiza la libertad de tránsito, le dio la orden a la policía de detener a esas 9 personas. Entonces, ¿por qué dice las autoridades? ¿Por qué no dice el Poder Judicial? Entonces, eso fue lo que pasó. La afirmación de Chávez fue repetida por el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, sin titubear. Si ustedes buscan el video de la conferencia, verán que parece que Zamora no tiene idea de lo que está hablando, pero repite lo que dice el jefe. La policía acató una orden de un fiscal. Sí, señor. Dirección Funcional del Ministerio Público, orden del fiscal. Como suele suceder, la Fiscalía no tardó en desmentir a Chávez y a su servil ministro de Seguridad Pública. El fiscal adjunto de San José y jefe de la Fiscalía de Flagrancia de esa zona, Álvaro Montoya, dijo a Interferencia que recibió el lunes pasado una llamada del señor Rodrigo Alfaro, jefe de la Fuerza Pública de San José. Este último funcionario, Alfaro, indicó al fiscal adjunto que se estaban presentando bloqueos en el sector de Atillo y consultó sobre la posibilidad de detener a esas personas con el fin de presentarlas en la Fiscalía de Flagrancia, a lo que el fiscal Montoya respondió que sí era posible. Hay una gran diferencia entre eso que dice el fiscal y lo que dijo Chávez de que hubiese una orden judicial de detención. Mucha diferencia. Las 9 personas detenidas en Atillo quedaron en libertad el mismo lunes por la noche, pues no procedía procesarlas por flagrancia y trasladó su expediente a la fiscalía de esa comunidad. La diputada Sofía Guillén del Frente Amplio criticó la respuesta del gobierno con respecto a este tema. El lunes llegaron a arrestar directamente a los líderes comunales. Llegaron por ellos, por los que están en la mesa de diálogo. Ese es el diálogo en el que cree el gobierno. Y hoy acaba de salir esta noticia en Interferencia, porque a mí el ministro Zamora por teléfono me dijo que había sido la fiscalía quien había ordenado a esa fuerza pública ir a detener manifestantes. Aquí está la noticia: Fiscalía desmiente que haya ordenado a fuerza pública detener gente por el agua. Ustedes le mienten a la gente. Los problemas de suministro de agua en Atillo no son nuevos, existen, según los vecinos, desde hace más de 15 años. La razón dada por el AIA desde años atrás es la deficiente infraestructura de distribución y los efectos de la época seca. Esta semana hubo varias excusas dadas por el AIA, pasando por comerciantes que usaban mucha agua hasta llegar a que es un contratista de la Municipalidad de San José que realiza unas obras en la zona que rompió un tubo. Pero les aseguro que eso del tubo se va a reparar y los problemas con el agua en esa comunidad seguirán. También las protestas van a seguir, ya lo vimos esta misma semana. La gran pregunta es si el gobierno seguirá respondiendo con represión, intimidación y autoritarismo sobre los manifestantes. A este gobierno le importa un pepino la población con discapacidad, y la última que les hizo fue un bochorno internacional. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU hace una evaluación periódica de las políticas públicas y acciones que toma el Estado costarricense para la protección de esta población. Resulta que la de este año fue el jueves 14 de marzo, y nos fue peor que a Carevic en la Liga. Todo empezó mal desde que este gobierno no envió ninguna delegación de personas expertas para la defensa oral del informe que tuvieron que presentar. Hablamos con Ricardo Sosa, comisionado de Inclusión Social del Ejecutivo,
Le preguntamos por qué no enviaron a nadie y esta fue la razón que nos dio de la ausencia del gobierno. El país no cuenta con recursos para enviar una delegación, que sería por lo menos aproximadamente de 7, 8 personas técnicas especialistas en el tema. Maes, ¿qué clase de sinvergüenzada es esto, por amor a todo? ¿Cómo que no hay plata? Una cosa es que no haya dinero, que literalmente no tengan, y otra es que este gobierno no saque el dinero para ir a algo como esto, porque a este ejecutivo le importa un bledo esta población y no se toma en serio algo como este informe ante la ONU. El exministro Amador andaba hace poco en Canadá, la ministra de Salud en una vaina de la OMS, la ministra de la Presidencia en la OCDE hace unas semanas. O sea, plata hay para este tipo de asuntos internacionales. Le tocó al representante de Costa Rica ante la ONU, Cristian Guillermet, de ahí asumir el churuco sin saber nada de lo que estaba diciendo. Escúchenlo. Traje a colación lo de mi experiencia porque lo he hecho ante todos los comités. Me faltaba este comité y el comité de personas desaparecidas. Es una experiencia, les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirlo, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del comité por la falta de respuestas de nuestra parte, o según el entendido de ellos, que no han sido lo suficientemente claras. De la molestia que habla Guillermet es la que manifestaron algunos miembros del comité, porque si nos vamos al fondo del informe, es decir, a lo que realmente está haciendo Costa Rica o no para proteger los derechos de la población con discapacidad, es todavía peor. Quedamos malísimo ante la ONU. Floyd Morris, uno de los miembros del comité, dijo: La verdad es que estoy muy decepcionado en cuanto a la falta de respuestas a las preguntas que les he formulado. Yo entiendo los problemas que ha habido en el contexto de este diálogo. Sin embargo, yo esperaba un poco más de feedback, de comentarios, respuestas a las preguntas. Otro de los miembros dijo: Lo que acabamos de oír es más una declaración de intenciones, respuestas muy generales. Ante esto, ¿qué dijo el comisionado? Lo que han dicho las y los señores, que usted muy bien menciona, que yo entiendo perfectamente, es una opinión muy personal. Hay que también resaltar que fue un comité sumamente estricto ante las limitaciones que ya le mencioné debido a recursos económicos. Entonces, lo más importante para mí como comisionado es aprender la lección, es sacar lo mejor de esta triste experiencia que hemos tenido, pero que aún falta escuchar las recomendaciones y el tipo de calificación, si me permite la palabra, que pueda dar el comité, que aún no está dado, porque se están analizando ya el informe completo. Y bueno, ahí lo tienen, lecciones aprendidas, luego de casi 2 años en el poder. Excusas y más excusas de un gobierno que ve a la población con discapacidad por debajo del hombro. Veremos qué dice la ONU luego de leer el informe escrito que envió el país. Acá les contaremos. Tenemos un problema. Bueno, varios, pero esto es muy serio. El tipo de cambio del dólar tan bajo ya está trayéndonos consecuencias negativas hasta en las zonas francas. Por muchos años este régimen ha sacado pecho por la producción y el empleo en Costa Rica, ya que a empresas fuera de estas zonas francas les ha costado mucho generar empleo, por razones que hemos comentado y luego podemos comentar más. El punto es que 3 de las principales cámaras que agrupan a empresas en zonas francas le dijeron al Banco Central: haga algo, porque esto se está saliendo de control. Durante el 2023 se dio una reducción del 73% en puestos de trabajo netos entre empresas de zonas francas, pasando de 20,000 anuales en 2021 y 2022 a solamente 5,500 el año pasado.
Las decisiones de no contratar están relacionadas con el tipo de cambio, dijo uno de los representantes de las cámaras que se unieron para pedirle al Banco Central un cambio. Y es que incluso Bloomberg, el medio reconocido internacionalmente, dijo que Costa Rica se convirtió en 2023 en el país con el salario mínimo dolarizado más alto de América Latina, justamente por el tipo de cambio. Con el dólar a 600 colones, por ejemplo, se necesitaban solamente unos $586 para cubrir un salario mínimo, pero con un tipo de cambio de 495 colones, se necesitan ahora unos $705 para eso mismo, y eso a las empresas no les gusta. Y vean, yo sé que hay gente diciendo, tomen, qué rico, que se jodan los que tienen plata, pero quiero decirles que esto del tipo de cambio nos está perjudicando a todos, hasta los que no tenemos plata. ¿O ustedes creen que esos puestos de trabajo perdidos no los necesita la gente de a pie? ¿O ustedes creen que algún precio de un producto o servicio ha bajado significativamente con la caída del dólar? ¿Verdad que no? ¿Y ustedes creen que cuando suba el dólar no van a subir esos precios de nuevo? Esto ya es mucho, y el Banco Central debería hacer algo para que el dólar llegue a un nivel un poco más decente, que esté un poco más equilibrado. Es absolutamente necesario. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 18 al 22 de marzo en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este podcast para que le llegue a más gente. Pero lo más importante es que pueden apoyarnos con su financiamiento en www.patreon.com/lauratica o a través de un simpe móvil al 8607-6470. La próxima semana es Semana Santa, nos vamos a dar un breakcito, no va a haber The Week, pero pueden compartir todo nuestro contenido para que la gente esté actualizada de las noticias más importantes. Chao.